Bienvenida al economista Marco Flores, miembro del Foro Económico de el Ecuador, país en el cual se va sintiendo la crisis, más allá de las macrocifras del precio del petróleo, de el PIB, de la inflación, etcétera, se va sintiendo en el día a día, en la vida de la gente. Hay miles, posiblemente millones de personas que están siendo afectadas por la crisis fiscal, empleados y trabajadores del Estado impagos, proveedores tanto de bienes y servicios en problemas, GATS que reclaman y prácticamente hay una situación de crisis en todas las entidades que de manera directa o indirecta dependen del Estado ecuatoriano. Quisiéramos conocer su punto de vista, economista Flores. La semana pasada habíamos hablado con varios economistas y analistas y no se vislumbra que la niebla se despeje un tanto. No hay propuestas que vayan a traer soluciones rápidas, urgentes, como requiere el país, sobre todo para nivelar de una mejor manera la caja fiscal. ¿Cuál es su punto de vista? Coincido con lo que usted acaba de decir, ¿no? Lo he manifestado reiteradamente. Este proyecto de ley literalmente no resuelve nada, o sea, ayuda muy poco. No es que no vale para nada, pero ayuda muy poco. ¿Usted o alguien puede creer, Gustavo? Esta es una pregunta para todos. ¿Alguien puede creer que el problema del desempleo y subempleo, que es 65% de la población económicamente activa, que no tiene trabajo, ¿usted cree o alguien puede creer que esto se soluciona de alguna manera dando rebajas en el impuesto a la renta a las empresas que contraten a jóvenes de hasta 29 años? Para empezar, ¿qué pasa con los que tienen más de 29 años? Porque la población económicamente, primero la vida no se acaba a los 29 años, como hemos dicho, y luego la población económicamente activa del Ecuador, es decir, la que busca trabajo, quiere trabajar y está en edad de trabajar, es de más o menos 8,5 millones de personas. A veces sube, a veces baja, en fin. Nadie puede pensar pues, que estos incentivos son una fuente generadora de empleo, ni que porque usted dé otros incentivos a las personas que han tenido algún problema con la justicia, pero que ya lo han arreglado, se va a mejorar el empleo. O porque usted apoye a los deportistas o a diferentes sectores y el Estado les dé una rebaja de impuestos, se genera empleo. Y no se puede pensar así por varios motivos, pero el principal es que la generación de empleo no viene de este tipo de incentivos, ni a las empresas tampoco les interesa. La generación de empleo viene exclusivamente por crecimiento económico. Y más precisamente, las empresas producen más y contratan más mano de obra cuando tienen más gentes a quien vender. Le voy a poner un ejemplo muy simple que alguna vez me parece que conversamos con usted mismo. ¿Por qué un empresario que produce 500 bicicletas al año debería producir 2,000 o podría producir 2,000 si no tiene a quien vender? Si la demanda que tiene es por 400 hasta 500 bicicletas, ¿por qué va a producir 2,000? ¿Por qué va a producir 450? ¿Por qué va a contratar más gente para producir bicicletas? Lo que le estoy diciendo con esto es que es la demanda efectiva, es decir, el deseo de los consumidores de adquirir bienes y servicios y la posibilidad de que lo hagan porque tienen el dinero. Eso es demanda efectiva. Y eso es lo que no ocurre. Este proyecto no incentiva la demanda efectiva. Fundamentalmente no incentiva la demanda interna. Lo que hace es sacar 900 millones, digamos, entre 800 y 900 millones, con la autorretención a la que se les obliga a las empresas, reduciendo en realidad su liquidez. Pero además ese es un flujo temporal cuya diferencia respecto a la retención del impuesto a la renta que les tocaría, si se les obliga a retener más, tienen que devolver en el siguiente año. Es decir, no arreglamos mayor cosa con eso. Lo otro, las famosas remisiones tributarias, que le daría al Estado otros 800, 900 millones, y que en este país realmente se han convertido en un negocio. Por lo menos ahí hay gente y hay empresas que están esperando siempre las remisiones tributarias para limpiar sus deudas por multas, intereses y recargos. Ahora mismo el SRI en deudas confirmadas exclusivamente, no las deudas en litigio porque eso es otro paquete grande, en deudas confirmadas tiene 2.100 millones de dólares. Les van a perdonar 1.200 millones de dólares a quienes no han pagado. Lo menos que se podría hacer
es poner una disposición transitoria, y esto para los asambleístas, poner una disposición transitoria que exija que quienes han recibido o han tenido remisiones tributarias en los últimos 15 años no puedan acogerse a este beneficio, o que si se acogen sea por la diferencia. Es decir, si en los últimos 15 años realizaron remisiones tributarias, les perdonaron 100.000 sucres, $100.000, y ahora en esta nueva remisión tributaria les pueden perdonar $120.000, les perdonen la diferencia, solo 20.000. Porque todo esto es una bofetada para quienes sí pagan impuestos, las empresas que hacen esfuerzos para pagar a tiempo, las gentes. Economista Flores, yo quisiera preguntarle a usted un criterio un poco general de la situación. Le pregunto, por lo que usted ha visto, ha escuchado, ha leído las explicaciones del gobierno, aquella cadena de ayer, aquella del 27 de noviembre, cuando Juan Carlos Vega, el nuevo ministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, y Daniel Noboa explicaron, se sinceraron de alguna manera con la situación del país. Si es que usted cree que hay claridad en el diagnóstico y en las cifras del actual gobierno, que sería una base indispensable para justamente diseñar estrategias y medidas para tratar de mejorar esta situación tan crítica por la que está pasando Ecuador. Por allí, usted mismo hizo caer en cuenta ya de un gravísimo error que se cometió en una de las cifras, en la deuda pública, que bordea los 80.000 millones de dólares, pero que fue reducida en la cifra que se transmitió a la ciudadanía en unos 17.000 millones de dólares. Bueno, sí, yo coincido con el diagnóstico que se hizo en términos generales. Esa es la situación del país. Y respecto a la deuda pública, mire, acaba el Ministerio de Finanzas hace 2 o 3 días de publicar ya el boletín de deuda pública el mes de octubre. Ya pasamos los 80.000 millones. Estamos en 80.400 millones de dólares de deuda pública entre capital e intereses. Pero bueno, en lo sustantivo, para contestar su pregunta, sí, el diagnóstico es correcto. Tenemos muchas obligaciones y pocos recursos, muchas demandas al presupuesto del Estado y pocos recursos. Hay varias cosas que además están mal en el presupuesto. En algún momento hay que revisar el tema, por ejemplo, del aporte del 40%. Hay que revisar las transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados. Mire, hoy necesitamos salir de este hueco. Necesitamos financiamiento por 10.000 millones de dólares para el presupuesto del próximo año. Esa es la prioridad. Ese dinero tiene que canalizarse en la parte correspondiente y en buena medida a la inversión pública. A la inversión pública para reactivar la demanda, y no solo para reactivar la demanda, sino también el crecimiento económico con empleo, lo que no se ha hecho durante 6 años. Y por supuesto, no podemos perder de vista que tenemos aquí grandes agujeros negros en el presupuesto, que no podemos estarlos financiando todos los años. ¿Usted cree que hay posibilidades? A lo mejor el deseo y la justicia está del lado de los municipios y consejos provinciales, pero hay posibilidades realmente de transferirles el 21% de todos los ingresos que se les transfiere actualmente. ¿Hay posibilidad de pagar el 40%? Yo creo que no. Nunca ha habido posibilidad de pagar el 40%. Entonces hay que buscar alternativas, ¿no es cierto? En el tema, por ejemplo, de los llamados subsidios a los combustibles. Y usted sabe muy bien cuál es mi posición. Lo que hay ahí es un costo de oportunidad. Hay que ver qué parte es costo de oportunidad, qué parte es subsidio. Pero el punto es que el Estado quiere vender los combustibles extranjeros y nacionales a precio internacional. Ese es el punto. Así es como los neoliberales calculan el subsidio, errado, pero así lo calculan. Pero lo que no se puede hacer es eliminar ese llamado subsidio a secas, sin producir ninguna compensación, porque entonces el país revienta, porque entonces tenemos problemas muy serios y la ruptura inminente de la paz social. Pero además es injusto para los sectores más pobres y de menores recursos. Entonces hay que compensar. Algún momento que tengamos tiempo yo le voy a explicar una propuesta para poder compensar ese tema de los llamados subsidios. Economista Flores,
exministro de Economía, Pablo Arosemena, dijo que el déficit fiscal iba a cerrar este año en 2.000 millones y algo más. Sin embargo, se advierte que este será de 5.000. Pero quizás lo que preocupa es que esto no es de ahora, sino esto es de siempre. Y lo que hace el país es acudir a deuda para tapar estos huecos fiscales, pero esto se viene dando ya desde hace muchísimo tiempo, y a lo que no avanzamos, en definitiva, son a soluciones más reales. Ahorita para tapar, para cubrir los sueldos, se acudió a deuda interna por parte de la Corporación Financiera Nacional, y muy probablemente para salir diciembre con los sueldos y los décimos se hará una transacción de esta naturaleza, una transacción similar. La deuda hacia afuera es mucho más compleja debido al riesgo país, pero no hay soluciones, o al menos tampoco se visualiza en este gobierno, de lo poco que se ha visto, de lo poco que se ha dicho, soluciones más determinantes para que esto no sea un problema recurrente. Usted tiene toda la razón, yo coincido con usted. ¿Cuál es la causa de que el déficit se haya vuelto prácticamente permanente? Me refiero al déficit fiscal. La falta de crecimiento económico. Si en los últimos 6 años el PIB crece en por medio punto, bueno, ¿qué se puede esperar con un crecimiento tan paupérrimo cuando la economía ecuatoriana requiere crecer al 5%? Cuando ese crecimiento del PIB es la tercera parte de la tasa de crecimiento de la población. Entonces, es evidente que mientras usted no tenga un crecimiento sostenido suficiente, va a haber déficit fiscal. Lo que han hecho en los últimos 2 gobiernos, es cuestión simplemente de ver las cifras, es sostener la situación fiscal y cubrir en parte el déficit, o en buena medida el déficit, con más deuda. Y por ese camino no vamos a ningún lado, porque es tapar un hueco haciendo otro hueco. Lo que necesitamos es crecimiento económico sostenido. Y no ha habido ese crecimiento porque el Estado se olvidó de que tiene que apoyar la producción. Le ha saturado al país de impuestos. Los neoliberales quieren subir incluso el IVA, quieren eliminar a secas el subsidio a los combustibles, lo que siempre están proponiendo. Pero no quieren tocar algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque se quedan sin trabajo, porque los jefes de ellos les votan inmediatamente. Entonces, aquí tenemos un problema de crecimiento económico que no ha sido resuelto. Si no hacemos eso, vamos a tener el mismo problema. En cuanto a lo que usted señala del dinero de la Corporación Financiera Nacional para cubrir el déficit, mire, para cualquier ministro de Finanzas, la situación fiscal es sumamente complicada, difícil de resolver, es un trabajo bien grande el que hay que hacer. Entonces, hay también que comprender eso. Ahora, yo personalmente tengo mis dudas respecto de ese dinero de la CFN, que la CFN haya tenido parqueado 140 millones de dólares en su cuenta. Y si lo tenía parqueado en su cuenta, ese dinero debía haber estado en el Banco Central. Y si estaba en el Banco Central, ese dinero formaba parte de las reservas internacionales. Y si se giró ese dinero, como lo dijo Expreso, si se giró ese dinero, entonces se usaron las reservas internacionales. Empezó ya el plan Z que había dicho. Sí, pero empezó el plan Z teniendo una prohibición legal inminente y categórica. Entonces, esta es una de las consecuencias de tener al Banco Central atado de pies y manos y tener a cualquier gobierno también atado de pies y manos. Economista Flores, ¿qué se ha dicho nuevamente? Esto es importante conocer su análisis sobre el presupuesto para el año 2024. ¿Cómo está perfilando el gobierno? ¿Qué déficit nuevamente se proyecta? Bueno, el gobierno no ha dicho nada. Los analistas económicos o la gente que opina sobre economía hemos dicho que el desfinanciamiento del presupuesto... Mire, primero el presupuesto está prorrogado, ¿no es cierto?, por ser este año electoral. Entonces, el próximo año tenemos un presupuesto de 31.500 millones. En los primeros 3 meses, de acuerdo a la normativa, el gobierno puede hacer los cambios que considere y plantearlos a la Asamblea. Pero, de inicio, tiene un presupuesto de 31.500 millones de dólares. Ese presupuesto tiene un desfinanciamiento de 10.000 millones de dólares, un desfinanciamiento estimado. Quiere decir que hay que contratar deuda por 10.000 millones de dólares. ¿Cuáles son las posibilidades de contratar 10.000 millones de dólares de deuda? Difíciles. Hay que generar más bien en el Ecuador todo lo que se pueda,
Ya hemos hablado de eso, yo mismo hice una propuesta al respecto, y hay una parte que tiene que ser proveniente de deuda que el Ecuador tiene que tomar. Esa parte que en mis cálculos son 5.000 millones de dólares de nueva deuda va a servir para pagar vieja deuda, de manera que no afecte el saldo de la deuda. El resto debe generarse en el Ecuador y hay cosas que se pueden hacer para obtener más o menos 11.000 millones de dólares de financiamiento. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que hay que analizar con una mejor lupa los valores que está cubriendo el presupuesto del Estado, lo que le decía al comienzo. Luego, no hemos sabido cómo piensa el gobierno incrementar la inversión pública para poner la economía a caminar. Tiene que hacerlo el gobierno, tiene que haber inversión pública, porque no existe inversión internacional y porque la inversión nacional está en franco retroceso, ¿verdad? Está literalmente paralizada. Y es lo obvio que sea así, comenzando por la inseguridad. Entonces el gobierno es el que tiene que botar un salvavidas. Esta es la forma de salir del hueco. No hemos escuchado todavía nada de eso. No hemos escuchado cómo va a generar crecimiento económico, generar empleo, evitar que la gente siga migrando al exterior, combatir con los suficientes recursos el problema de inseguridad, que es bastante grave, surtir a los hospitales y recuperar los servicios públicos, que es lo que se le ofreció a la gente y que es lo que la gente está esperando. ¿Qué piensa usted sobre lo que acabo de señalar? ¿Qué piensa sobre lo que sugieren otros analistas? Con esto nos referimos, por ejemplo, al programa Decisiones, que lo transmitimos este fin de semana. Allí se sugería o se incentivaba al gobierno para que analice el tema de la focalización del subsidio de los combustibles. Algún analista por allí señalaba que se podría ahorrar unos 3.000 millones de dólares al país y a las presiones presupuestarias que existen. Otro clamaba por una flexibilización laboral para traer inversionistas extranjeros a Ecuador. Olvídese de los inversionistas extranjeros que no van a venir. Mire los últimos 20 años, para no hablar de los últimos 6 años. Aquí los inversionistas extranjeros, ¿a qué han venido? A la telefonía móvil, a los campos petroleros en producción fundamentalmente. Les interesa la telefonía regular también, ver si es que les pueden concesionar esas empresas. Les interesa que les concesionen campos como Sacha, a eso es a lo que han venido. ¿Usted ha visto algún negocio, algún programa de trabajo de inversionistas internacionales en los últimos años? Ahora, economista, perdone que le interrumpa en este punto. Perdóneme un momento. Sí, solamente para completar esta idea de lo que usted está manifestando. Si usted me interrumpe, no puedo contestar lo que me están preguntando. Sí, pero es que tiene que ver también un poco con esto y quería solamente añadirle para que usted nos haga alguna reflexión al respecto. O sea, no hay inversión, usted dice efectivamente hay inversión. Respecto de la propuesta de reforma tributaria que está planteando el presidente Daniel Noboa, él está proponiendo incentivos para que quienes vengan del extranjero a residir en el país y tengan inversiones de hasta $150,000, se les va a dar la residencia y ciertos incentivos para que haya estas inversiones. Pero además también se está motivando para quienes puedan venir a invertir en proyectos estratégicos de energías alternativas. ¿Cree usted que esto tampoco va a dar resultado, estos incentivos en esta propuesta de ley? Creo que da resultados marginales respecto de lo que requiere el Ecuador. El Ecuador requiere algo mucho más profundo, mucho más grande de solución, y ese tipo de propuestas son en realidad paliativos. Ya me refería a eso al principio de la entrevista. Pero fundamentalmente cuando tenemos un problema de inversión desde hace muchos años con la inversión extranjera e internacional, y la inversión nacional también está afectada por la caída en la demanda, la caída en el consumo, y además por la inseguridad, es obvio que el gobierno tiene que intervenir a través de la inversión pública. Ese fue el secreto utilizado para salir de las grandes crisis, de las grandes depresiones a lo largo de la humanidad. Pero no hemos hecho nada de eso. Se ha sostenido la economía con más deuda. Y llega un punto en que la deuda se está llevando este año 7.000, el próximo año 8, el siguiente 9, y el subsiguiente, el 2026, 10.000 millones de dólares, de un presupuesto como el que estamos hablando. Entonces es un peso realmente insoportable para cualquier presupuesto y para cualquier economía. ¿A qué se debe eso? A que no hay proporción entre el crecimiento de la deuda y el crecimiento de la economía. Si esta economía creciese lo suficiente
y además en forma sostenida, podríamos pagar la deuda sin liquidar la inversión pública, sin liquidar, sin desabastecer a los hospitales o tener abandonada la obra pública. Podríamos hacerlo, pero no lo podemos hacer porque no hay crecimiento suficiente. Entonces hay que llegar a invertir en el crecimiento económico. Y este tipo de medidas que se plantean, en realidad, como les digo, son paliativos. Antes ya se han implementado también. Y en ninguna parte del mundo han solucionado el problema. Algo ayudan, no es que no sirven para nada. Algo ayudan, pero no solucionan un problema tan grande como el que tiene el Ecuador. Ya. Si podría comentarme sobre el tema de focalización de subsidios. Bueno, yo mire, sí, disculpe que olvidé ese punto. Ese es un punto muy trascendente, ¿no? Voy a tomar la palabra de subsidio a los combustibles. Yo no creo que es subsidio a los combustibles, sino, como ya lo he dicho, costo de oportunidad, que es un concepto muy diferente. Hoy en día, sobre todo, bueno, ha bajado el precio del petróleo. El precio del petróleo me parece que anda en $74. Hoy en día habría que ver qué parte es subsidio y qué parte es costo de oportunidad. Pero eso no es lo importante. El gobierno hace una propuesta, o debería hacer una propuesta y decir, señores, yo quiero vender mis combustibles nacionales y extranjeros a precio internacional. Primero, una forma sincera de decir las cosas y no seguirle engañando a la gente, porque primero, nadie compra la mentira, ¿no? Segundo, lo que no puede hacer es eliminar ese llamado subsidio a secas. Yo, hace más o menos un año, escribí un ensayo primero yo vengo oyendo la focalización del subsidio hace 40 años. Y usted también lo debe haber oído y lo va a seguir oyendo. Y mientras se siga hablando de focalización del subsidio, el tiempo seguirá pasando y vendrá otro año y seguiremos hablando de focalización al subsidio. Esa no es una medida, en primer lugar, fácil de tomar, fácil de administrar y eficiente en cuanto a los resultados. Hablaron mucho de que las nuevas tecnologías, que con el número de la placa, con el número de la cédula, ¿qué ha pasado? Nada. Mi propuesta, para explicarles simplemente en 10 segundos, porque es bastante más compleja que esta, es eliminar el subsidio, el llamado subsidio a los combustibles, vender todos los combustibles a precios internacionales, con excepción del gas, y producir una compensación a través de la reducción del IVA, para incentivar el consumo y compensar a las empresas y a las familias, sobre todo, que tienen que pagar un precio mayor por los combustibles. Y en el caso del gas licuado de petróleo, yo proponía poner esto tiene hace más de un año, yo proponía poner la bombona de 15 kilos en $6 y compensarlos a los extremadamente pobres que viven con menos de $2 al día a través de la factura eléctrica o a través del bono de desarrollo humano. Sí, ese es uno de los temas tabús de Ecuador, economista Flores, y allí permítame decirle, hay una distorsión total, pues más se paga aquí en transporte del centro de distribución a los hogares que lo que cuesta ese combustible. Sí, claro, pero usted tiene 2 millones de personas que viven con $1.67 al día. Entonces a ellos hay que compensarlos porque esos son gentes que están en pobreza crítica, uno no puede olvidarse de eso. Entonces se puede hacer, pero compensándolos. Lo que no puede es tomar una decisión a secas. Ya vio usted lo que ocurrió aquí cuando se tomó una decisión a secas. Ventajosamente se puede hacer lo otro, que vamos a diseñar el mecanismo de focalización. No va a pasar nada y seguimos con el problema. Ese es sin duda, uno de los problemas que tiene el presupuesto. Le decía, el otro es el tema del 40%, ¿no?, de las pensiones jubilares. Un tercero puede ser la forma en que se está distribuyendo las transferencias, por ejemplo, a los gobiernos seccionales, a los GATS, más bien dicho, que son las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales. Es decir, esos son temas profundos de analizar, pero hay que hacerlo. Bien. Paralelamente... El tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Le rogamos en un minuto más a concluir, por favor. Sí, bueno, lo que le decía, que paralelamente ahora mismo lo que se requiere es salir del hueco. Y para comenzar a salir del hueco hay que implementar las medidas que le den al próximo presupuesto de Estado el dinero suficiente para impulsar la economía y poder salir del hueco. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista Flores. Declaraciones del economista Marco Flores, él es del Foro Económico de Ecuador. Son las 8:32 minutos.